Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso, si en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley meditas de día y de noche, eso, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto en su tiempo y tus hojas no caerán, y todo lo que haces prosperará. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto en su tiempo y tus hojas no caerán, y todo lo que haces prosperará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso, si en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley meditas de día y de noche, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto en su tiempo y tus hojas no caerán, y todo lo que haces prosperará. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto en su tiempo y tus hojas no caerán, y todo lo que haces prosperará. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das tu fruto en su tiempo y tus hojas no caerán, y todo lo que haces prosperará. Muy bien, muy bien. Vamos a orar entonces para comenzar el estudio del día de hoy. Padre, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra y estudiarla. Bendícenos, Señor, con ella en este momento. Abre nuestra mente en el nombre de Jesús para ser bendecidos con tu palabra en Cristo. Amén. Muy bien. Empezamos. Quiero compartir con ustedes lo que terminamos viendo la semana pasada. Esto de acá, ¿no? Ahí está. Recuerdan que vimos este cuadro, ¿no? Este cuadro lo que vimos fue cómo la cronología después de Noé comenzó a decaer, porque esa capa de agua que cubría la tierra y que hacía de la tierra un invernadero que nos protegía de los rayos solares, cayó también como parte del diluvio, y la gente comenzó a recibir los rayos solares y comenzó a decaer, ¿no? Si una cosa interesante se dan cuenta es que Sem, uno de los hijos de Noé, Sem, vivió prácticamente y conoció a Abraham. Es más, si ustedes trazan una línea recta, se van a dar cuenta que Sem muere después de Abraham, después que Adán muere. Imagínense esto, ¿no? Acá la línea,
Entonces Abraham termina su vida a los 175 años y Sem de 630 muere. El único que le sobrevive es Heber, que murió después. Ahora, en este cuadro, como fue decayendo las edades de la gente hasta llegar a Abraham, quiero que noten algo muy importante. Es este de acá, el quinto. Se llama Pelec, ¿ya? El quinto se llama Pelec. Tiene, vivió con 239 años, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante Pelec? Se lo voy a explicar en este momento, ¿no? Marquen esto ahí y ahora les comparto esto de acá. Muy bien, perfectísimamente. Ahí está. ¿Lo tienen, no? ¿Lo ven? Muy bien. Sí, amén. Sí, Empezamos con la Torre de Babel, la rebelión del hombre para construir su propio destino de espaldas a Dios. Y cuando comencé a estudiar este texto de la Torre de Babel, la primera pregunta que me hice fue, ¿cuánto tiempo había transcurrido desde el diluvio hasta que ocurre la Torre de Babel? Y quiero que leamos un texto. Mi vida, por favor, lee Génesis 10:25. Génesis 25 dice, y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Muy bien. Repítelo, por favor, un momentito. Y a Heber nacieron dos hijos. El ¿Ah? nombre del uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de Porque, su hermano Joctán. exacto, ¿no? Porque en su tiempo fue repartida la tierra. Y ahora quiero que leas Génesis 11, Génesis 11, Mm. del 8 al 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. Entonces, cuando se habla de Heber, dice que a Heber le nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Pelec. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron el nombre Pelec? El nombre Pelec significa dispersión o división. El nombre Pelec significa dispersión o división. Entonces dice, le pusieron al hijo de Heber, le pusieron Pelec porque en sus días fue repartida la tierra. Para los que son de la iglesia acá en Suiza, notan de dónde viene el nombre de Heber. Mm. Tenemos un hermano de la iglesia que se llama Heber, ¿no? Sale de este pasaje. Entonces dice que le pusieron de nombre Pelec a su hijo, porque en esos días fue repartida la tierra. Pero esta palabra que dice repartir, que aparece en el versículo 25, también se puede traducir como dispersar. Entonces, en Génesis 11, versículos 8 y 9, dice, así los esparció, los dispersó.
Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, los historiadores consideran que fue en el tiempo de Pelec cuando ocurrió la Torre de Babel. Y entonces, calculando aproximadamente, o sea, siempre aproximadamente, ¿no? El tiempo de la vida de Pelec, entonces nosotros encontramos que Pelec vivió 530 años después del diluvio. Quiere decir que 530 años antes de la Torre de Babel ocurre el diluvio. Los historiadores hacen un cálculo y establecen que para entonces la población estimada del mundo debía rondar entre los 5 a los 20 millones de habitantes. Entonces tenemos en el mundo entre 5 y 20 millones de habitantes, han pasado más de 500 años y la situación se ha complicado nuevamente, ¿no? Ahora, y aquí viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué? El problema de la raíz. El segundo aspecto que llama la atención cuando estudiamos el diluvio es que a pesar de haber pasado por un diluvio hace 500 años y no es tan complicada la cosa pensando que Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Entonces, es probable que Sem haya relatado la historia del diluvio tal y como ocurrió, porque fue testigo presencial del diluvio. Entonces, Sem estuvo en el arca, Sem sigue vivo, Sem les ha contado lo que pasó, que hacía 500 años la maldad de los hombres se había multiplicado, a tal punto que Dios decide reiniciar a la humanidad. Les está contando la historia. Sin embargo, a pesar de todo eso, esta gente comienza a trabajar en la Torre de Babel, que es una expresión del egoísmo humano para tratar de independizarse de Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, que no aprendieron la lección. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Todos nosotros vivimos exactamente lo mismo. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1942, ¿no? 44. Y entonces, hay gente, 45, perdón, 45, 45. 45, 1945. Y sin embargo, todas las generaciones siguientes, por ejemplo, mis hijos no entienden el problema que hubo en ese tiempo porque para ellos la Segunda Guerra Mundial es historia, no la vivieron, no la han experimentado. Y como ellos han nacido después, no tienen en su corazón la carga, no tienen en su corazón la angustia, ¿no? Nosotros en el Perú, por ejemplo, en mi época vivimos el terrorismo, ¿no? A 2 cuadras de mi casa, cuando mis hijos eran pequeñitos, a 200 metros de mi casa, hubo un coche bomba que casi reventó los vidrios del edificio donde yo vivía. Pero para mis hijos eso no es una realidad, para ellos no existe eso. Entonces, ellos no experimentan la carga emocional que significa cuando a mí me hablan de terrorismo, porque yo sí lo viví. Y lo mismo pasaba con esta gente. Vienen las nuevas generaciones, pero ninguna de esas generaciones había pasado por el diluvio y por lo tanto toman el diluvio como una historia antigua de los padres antiguos y no la toman en realidad. Y es porque la maldad del hombre se tiene que expresar.
La maldad del hombre tiene que expresarse. Vamos a leer unos textos bíblicos. Vamos a pedir a Silvia que por favor nos lea Mateo 12, 34 al 35. Mateo 12, 34 al 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas, buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Exactamente, ¿no? Nos dice entonces, a ver, un ratito voy a volver a cargar esto. A ver, un momentito porque están tocando la puerta. Allá. Muy bien, a ver. Es Migros. Muy bien, ahora sí. Vamos, acá está. Muy bien. Ya lo ven, ¿no? El hombre malo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Y cómo le llama Jesús a la humanidad? Le dice gente buena. ¿Cómo le llama? Generación de víboras. Generación de Generación de víboras. víboras. Generación de víboras le llama. Cuando nosotros hoy en día escuchamos de la gente esa mentira popular que dice, el hombre en el fondo es bueno. Es mentira. El hombre en el fondo es malo, ¿no? Lo que pasa con el hombre es que el hombre trata de fingir su maldad, de engañar su maldad, ¿no? Entonces, la palabra nos enseña que el hombre en el fondo, en la raíz del hombre, hay maldad, no hay bondad, hay maldad, ¿no? Mateo 15, 19. Hugo, léelo por favor. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Porque del corazón sale de los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Perfecto. La Biblia dice entonces que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. O sea, miren todo lo que sale del corazón humano. No se dejen engañar. Cuando ustedes están hablando con una persona que no es creyente, no están hablando de cualquiera, están hablando de alguien que en el corazón, en el fondo del corazón, brotan malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Eso es lo que ocurre desde el corazón de los hombres. Entonces, la maldad en nuestros corazones que se ve como flora en la Torre de Babel, esa maldad que aflora, no se cura con religión. Necesitamos mucho más que educación religiosa, ¿no? Necesitamos tres cosas. Necesitamos regeneración interna, regeneración interior, necesitamos conversión genuina, necesitamos nuevo nacimiento. Vamos a leer estos tres textos. Tito 3, 5. Carlitos Guerrero, por favor, léelo. Tito 3, 5. Ya. Tito 3:5, ¿no? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, un corazón que nace con la maldad dentro no se educa, sino tiene que ser regenerado, tiene que ser renovado.
Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 1:9. Laura, por favor, léelo. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan acerca de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, conversión. Se necesita regeneración, conversión. ¿Qué significa conversión? Cambiar de rumbo. Es decir, cambiar tu sentido de caminar, ¿no? Cuando la gente llega a la iglesia, especialmente los, no, los hijos de creyentes llegan a la iglesia, nosotros pensamos que por el solo hecho de asistir a la escuela dominical es suficiente. No, no es suficiente. Ellos van a escuchar el Evangelio, pero si no pasan por una conversión genuina, nunca van a tener el corazón de Dios. Entonces, necesitamos regeneración interior, necesitamos conversión genuina. Y Juan capítulo 3, versículos 6 al 8. Jackie, por favor, léelo. Ya. Del 8 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Un ratito que está pasando. Ya. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y esto es cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo se acerca donde él, un maestro de la ley. O sea, Nicodemo no era pan con mantequilla. Nicodemo era un maestro de la ley, ¿no? Y se acerca y le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sé que tú vienes de Dios. Y Jesús agarra y le dice, mira, por más maestro de la ley que seas, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso es que nosotros en la iglesia evangélica predicamos sobre la regeneración, la conversión y el nuevo nacimiento por el cual todos los seres humanos tienen que pasar. Hace un tiempo atrás eh, tuve la oportunidad de hablar con un pastor luterano que estaba trabajando allá en Burgdorf. Y cuando hablé con él, le pregunté sobre este tema, le pregunté sobre la regeneración, la conversión, el nuevo nacimiento, y me dijo que él no creía en eso. Yo le pregunté, ¿y cómo, y cuándo así? ¿Cuándo empezó tu fe? Y él me dijo, no, un día me desperté y sabía que era hijo de Dios. Y naturalmente con el tiempo se ha demostrado que él es hijo del diablo, que lo que hay en su corazón no es la presencia de Dios. Cuando la gente no cree en la regeneración, en la conversión, en el nuevo nacimiento, supone que solamente una educación religiosa te cambia, y no es así. Por eso la Biblia dice que es necesario que tu corazón sea renovado. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Eh, Nena, léalo por favor. Del 25 al 27, ¿no? Sí, Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. perfecto. Lo que dice acá la palabra es que la regeneración, la conversión, el nuevo nacimiento, solamente se produce por medio de un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón, dice la palabra, no es cuestión de la carne. Es decir, el ser humano no lo puede producir, lo tiene que producir el Espíritu Santo. Mateo 5:8. Araceli, léelo por favor. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Escuchen bien ese texto, que es tan simple porque está en el Sermón del Monte, en el Mateo capítulo 5. Escuchen esa frase de Jesús. Es tan clara, es tan simple y no le hacemos caso. Dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. ¿Y quién limpia nuestro corazón? Cuando Jesús habló con sus discípulos, les dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo nuestro pecado. Entonces, ¿quiénes verán a Dios? Exclusivamente aquellos que han sido limpios por la sangre de Jesucristo. Esos son los que verán a Dios. Si no ha sido limpio por la sangre de Jesucristo, aunque sea el Papa, aunque sea el Papa. Es decir, una persona que no ha sido limpia por la sangre de Jesucristo, no verá a Dios. Y cuando ocurre ese proceso, cuando el Espíritu Santo limpia tu corazón, también produce regeneración, también produce conversión, también produce nuevo nacimiento. ¿Cuándo ocurre esto? Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿O sea? A los que le recibieron, a los que reciben a Jesús, a los que tienen la actitud de recibir a Jesús en su corazón, a los que creen en su nombre, significa que descansan, confían, ponen su vida en las manos de Jesús, a esos les da la potestad, el poder, la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el texto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no lo puedes producir tú. Tú no lo puedes producir. No son engendrados de sangre. O sea, no es que yo soy cristiano y mis hijos son cristianos, porque Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Dios no tiene nietos. Entonces, mis hijos tienen que pasar por una regeneración, una conversión, un nuevo nacimiento, limpiada de corazón, cambiada de corazón, para que puedan ser considerados cristianos. Y ahí nos podemos confundir los que como creyentes somos creyentes hace tiempo, porque hemos llevado a nuestros hijos a la iglesia y creemos que como ellos están acostumbrados a la terminología y al lenguaje, ya son hijos de Dios. Y esto no es así. Ellos van a tener que pasar por una real conversión, una real regeneración para ser considerados hijos de Dios. Por eso dice, no son engendrados de sangre, o sea, no se hereda, ni de voluntad de carne, o sea, no es que yo quiera hacerlo, tampoco es de voluntad de varón, no es que otro quiera hacerlo, sino de Dios. Es exclusivamente un paso espiritual. Y si no lo has pasado todavía, busca a Dios. Si en tu corazón no hay la seguridad, ¿escucharon? Si en tu corazón no hay la seguridad de que has pasado por la regeneración, por la conversión, por el nuevo nacimiento, entonces ciérrate en tu cuarto, arrodíllate y clama a Dios hasta que esto ocurra. Hay personas que son cristianas y piensan que por educación, por religión, ya son hijos de Dios, y esto no es así. Tiene que pasar el milagro de la conversión, y esto solamente lo puede producir Dios. Si tú no sientes o sea, si tú no estás seguro de esa conversión, busca a Dios hasta que Dios te conceda el milagro del nuevo nacimiento. Y ahora sí, vamos entrando a texto. Vamos a leer el pasaje Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Vamos a empezar con del 1 al 4. Mario, por favor, lee Génesis 11 del 1 al 4. Sí.
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edificaremos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Muy bien, el texto nos indica, nos dice que eran una sola lengua, eran usaban unas mismas palabras, o sea, todo el mundo se comunicaba con el mismo idioma, obviamente, porque todos descendían de los hijos de Noé, entonces hablaban el mismo idioma. Y dice que aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Sinar, aquí ven ustedes el dibujito, lo que actualmente es Irak. O sea, toda esta raya roja de acá, toda esta raya, todo esto de acá, todo esto de aquí, esa raya rosada, es actualmente Irak. En aquel tiempo, la parte anaranjada era el Sumeria, o sea, la zona de los sumerios. Posteriormente, todo esto va a crecer y toda la parte rosada se convierte en Babilonia. Todo esto rosado se convierte en Babilonia. Sinar queda dentro de lo que era Sumeria, que después se va a convertir en Babilonia. Y el nombre de Babilonia va a salir de acá, porque a esta tierra, después de la torre, del intento de la torre, de construir la torre, Dios le pone como nombre Babel. De ahí viene Torre de Babel, que con el tiempo tomó el nombre de Babilonia. Entonces, acá esta parte de Sinar, actualmente es Irak, está dentro del territorio de Irak. Ahora, vamos a repetir el versículo número 4. El versículo número 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este pasaje que nos revela un problema, ¿no? Era un pueblo con un mismo idioma y con un mismo propósito, pero la maldad aflora en ellos y ahora quieren rebelarse contra Dios. En este versículo 4 hay cuatro características que vamos a estudiar. La primera, edifiquémonos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Ellos han estado acostumbrados a ser guiados por Dios. Ellos viven una teocracia. Dios habla a través de personas que él usaba como profetas. Pero en este momento, ellos lo primero que van a decir es, vamos a edificarnos nosotros mismos, vamos a edificarnos una ciudad. Vamos a dejar a Dios fuera de nuestras decisiones. Nosotros, para nosotros mismos, nosotros lo hacemos. Y esto no es para Dios, es para nosotros. Y me parece impresionante, ¿no? Esto no es para Dios, es para nosotros. Es una declaración de independencia. Es dejar fuera a Dios de nuestras decisiones. La autonomía humana
independencia de Dios. Y esto es una mezcla de orgullo y autosuficiencia. Yo puedo, yo me voy a, yo me voy a trabajar mi futuro a punta de mi esfuerzo. Dios no tiene nada que ver conmigo. Yo me voy a construir mi camino, ¿no? El orgullo siempre precede a la caída. Entonces, en primer lugar, encontramos que el primer error de ellos es esta actitud de independencia, autonomía absoluta. Vamos a edificarnos nuestra propia ciudad. Interesante, ¿no? El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. La segunda cosa que nos enseña el versículo 4 es cuando dice, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. O sea, la segunda cosa que quieren es esa soberbia espiritual, que es el intento de llegar al cielo por tus propios esfuerzos. Es decir, yo puedo llegar a Dios, ¿no? Como que el hombre puede alcanzar el cielo por construyendo sus propias torres, ¿no? El propio camino, amén. Y es interesante porque la palabra nos dice en Efesios 2:8, vamos a pedir, a ver, vamos a pedir que Judith nos lea Efesios 2:8. A ver, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sigue el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos Exacto. hechuras. Ahí nomás. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en primer lugar, edifiquémonos, nos muestra la intención del hombre de independizarse de Dios. La segunda frase, una torre que llega hasta el cielo, es, ya no necesitamos a Dios para alcanzar la salvación. Podemos alcanzar la salvación por nuestros esfuerzos. Es decir, el hombre se cree suficientemente bueno para alcanzar el cielo. Y este ha sido el afán de los hombres desde siempre, ¿no? Llegar al cielo por tus propias obras para poder gloriarte al fin y al cabo de tu capacidad. Y si esto fuera cierto, escuchen bien esto, si esto fuera cierto, si esto fuera posible, entonces por gusto murió Cristo. Por gusto murió Cristo. Porque si el hombre puede salvarse a sí mismo, ¿para qué Cristo tenía que morir en la cruz? Y sin embargo, muchísimas religiones lo tienen como parte de su enseñanza. Los testigos de Jehová, ellos hablan de los 144,000 que se van a salvar y por eso es que todos ellos hacen el esfuerzo de salir a las calles, tocar las puertas de las casas, porque están tratando de ganarse su salvación. Los musulmanes creen que se ganan el cielo matando infieles. Los budistas creen que tienes que comprender a profundidad la meditación trascendental para poder llegar al estado místico, como ellos le llaman, ¿no? Y naturalmente lo más conocido de todo es la Iglesia Católica, que por medio de las obras, consideran de esa manera, llegan al cielo. Y esto muestra la ignorancia de la gente de la Escritura, porque no entienden que si la muerte de Cristo en la cruz era necesaria, es porque el hombre no puede salvarse a sí mismo por más obras que quiera hacer. No puede. Si no, por gusto hubiese muerto Cristo. Y por eso Cristo desciende. Por eso Cristo desciende del cielo, ¿no? Y esta es una de las frases más preciosas que hay en la palabra, ¿no? Está en Efesios, perdón, en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, que dice que
Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a Amén. sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por De qué la hace cruz. Cristo esto? ¿Por qué hace Cristo esto? Porque Cristo tiene que encarnarse primero para traer, dice la palabra, la gracia y la verdad. Viene a enseñarnos la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia? Que Cristo viene a morir por nosotros aunque nosotros no lo merezcamos. Esa es la gracia. Y la otra cosa que dice Juan es que viene a mostrarnos la gracia y la verdad. Porque el único que puede revelarnos la verdad del cielo es Cristo. Todo lo demás, todos los intentos de las religiones que ignoran lo que pasa en el cielo, son inventos, son conjeturas, son suposiciones de cómo podemos llegar a Dios. Solamente son suposiciones porque nadie ha estado en el cielo, solo Jesucristo. Entonces, el único que nos puede revelar la verdad del cielo se llama Jesucristo. O sea, no hay ninguna religión que pueda revelarnos la verdad aparte de Jesucristo. Entonces, primera cosa, la soberbia, la autosuficiencia, ¿no? La independencia de Dios. Segunda cosa, la soberbia espiritual. Vamos a llegar al cielo por medio de nuestra torre, no necesitamos de Dios. La tercera cosa que dice el texto es hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Es el deseo de la fama, del éxito, de la gloria, ¿no? Quieren robarle la gloria que pertenece únicamente a Dios. Quieren que la historia los recuerde. Interesante, ¿no? Quieren que la historia los recuerde, quieren tener un nombre ellos, ¿no? Quieren tener un nombre. Y esto expresa pues este deseo de quitarle la gloria a Dios. Hermanos, cuidado con esto. Estamos viviendo muchísimas doctrinas metidas en la iglesia desde hace unos años atrás que buscan robarle la gloria a Dios, ¿no? Es decir, quieren darle la gloria a los hombres. Y les voy a dar ejemplos muy simples, ¿no? Cuando la gente cree que tiene el poder de Dios en sus labios y dice lo que yo diga se va a cumplir. ¿Por qué? Es Dios el que hace los milagros. Es la voluntad de Dios la que es soberana. Pero cuando la gente comienza esta doctrina que se metió en la iglesia de que yo declaro, yo confieso, yo reclamo, todo eso es quitarle la gloria a Dios. Es querer hacer al hombre más grande cuando Dios tiene que ser el grande. Por eso la palabra dice, nunca digas, mañana iremos y comeremos y traficaremos, sino si Dios quiere, porque es Dios el que tiene que llevarse la gloria. Y en cuarto lugar, la motivación es la desobediencia y el miedo. ¿Por qué? Porque dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y es que el plan de Dios era ese. El plan de Dios es que fueran esparcidos. El plan de Dios es que las naciones que llenaran la tierra y que sojuzgaran toda la tierra. Ese era el plan de Dios. Y llenar la tierra bajo la guía de Dios, ¿no? Pero estos ya no quieren. Estos están cómodos. Ellos no quieren salir de su área de confort. ¿Ah? Están cómodos ahí en su pueblito, en su ciudad. Quieren quedarse encerrados. Esa seguridad falsa que busca protegerse en murallas, ¿no? Cuando Dios te dice, anda, predique el evangelio. Y tú le contestas, sí, primero tengo que tener una cuenta bancaria segura. ¿Cómo me voy a arriesgar? ¿Cómo me voy a ir a arriesgarme? No, tengo que tener una cuenta bancaria segura antes de ir a predicar el evangelio a otro país. Cuando buscamos la seguridad en nosotros mismos y nos olvidamos la soberanía de Dios. Entonces es un claro intento de desobediencia
al plan de Dios y miedo a la voluntad divina. Y entonces es interesante porque recordemos que Babel cierra un ciclo en Génesis y el capítulo 12 empieza con Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ándate a la tierra que yo te mandaré. Es decir, Abraham va a hacer exactamente lo que Dios quiere que haga, ¿no? Y esto tiene que hablarnos seriamente acerca de los planes de Dios. A veces no entendemos o no queremos obedecer a los planes de Dios porque tenemos miedos, inseguridades, porque no confiamos en lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando piensen ustedes en esto, recuerden que muchas veces los inmigrantes son parte del plan de Dios. Mi padre, suizo, vino la guerra, no había trabajo en el año 1950, 5 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba completamente destruida y muchos suizos, alemanes, italianos emigraron. Y por eso tenemos entre nuestras filas a Mario Rossi, con un nombre italiano, desde Argentina, porque italianos viajaron para allá, ¿no? Y tenemos nosotros en Argentina, en Sudamérica, en Chile, en Perú, tenemos muchos alemanes, muchos suizos, y mi padre fue uno de ellos. Pues si mi padre no hubiera llegado, ustedes no tendrían ahorita a un maestro. Si mi padre no hubiese llegado al Perú, no se habría casado con mi mamá, yo no habría nacido y listo. Entonces, muchas veces la inmigración son parte del plan de Dios. Si estás acá, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Úsalo. Si estás acá, es porque Dios te quiere usar en este país. Y si Dios te lleva a otro lado, amén. Los misioneros siempre son una bendición. Siempre. Nosotros tenemos a misioneros que están trabajando en Ecuador, a la familia Geiser. Cada vez que tengamos la oportunidad de ver misioneros, apoyarlos, orar por ellos en primer lugar y apoyarlos en lo que sea, cuando ellos vengan a Suiza, apoyarlos con vivienda, transporte, ropa, tener la oportunidad de apoyarlos económicamente para que se sostengan en su ministerio, es una bendición. Los misioneros son una bendición de Dios para extender el reino de Dios en la tierra. Entonces, repasamos los 4 puntos, ¿ah? La primera motivación, edifiquémonos, autonomía absoluta de Dios. Motivación 2, soberbia espiritual. Vamos a hacernos un camino que nos lleve hasta el cielo sin necesidad de Dios. 3, vanagloria, éxito, fama, hagámonos un nombre. 4, desobediencia y miedo. Vamos a desobedecer el plan de Dios porque tengo miedo de lo que Dios quiera decirme. Y entonces, por esa razón, es que Dios desciende. Vamos a leer Génesis 11, del 5 al 9. Génesis 11, del 5 al 9. Kenia, ¿pueden leerlo? Génesis 11, del 5 al 9. Prende tu micrófono. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Ya se escucha? Sí, Génesis 11, 5 al 9. Ya lo estoy buscando aquí. Aquí está. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir
ahora de lo que han pensado. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí, bajar un poquito, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y es interesante porque esta es la ironía, ¿no? La obra gigante de los hombres es tan insignificante que Dios tiene que descender para verla, ¿no? Ellos están tratando de construir una torre que llegue hasta el cielo, pero para que Dios pueda ver esa torre, tiene que bajar. Porque, porque no. Y otra cosa interesante es que acá se presenta la Trinidad. En el versículo 7, miren que Dios habla en plural. Descendamos, confundamos allí su lengua. Ahí está manifestado en Trinidad la presencia de Dios. Ahora, la intervención divina tiene dos partes, juicio y gracia. ¿Por qué juicio? Porque hay confusión de lenguaje para romper la unidad rebelde. ¿Y por qué gracia? Porque al dispersarlos, Dios evita que la humanidad se corrompa totalmente en su soberbia. Entonces, por un lado es juicio, pero por otro lado es la gracia de Dios. La gracia de Dios para que al dispersarlos, Dios evite que esa humanidad se corrompa y Dios tenga que reiniciar la humanidad nuevamente, ¿no? Y ahí aparece el nombre Babel, puerta de Dios versus confusión, sentencia divina, ¿ah? Babel significa ciudad de la confusión. Ciudad de la confusión. Algo interesante es que podemos hacer una comparación de la Torre de Babel con el Pentecostés. Miren, la Torre de Babel frente al Pentecostés, en Hechos capítulo 2. En la Torre de Babel, el hombre intenta llegar a Dios. En el Pentecostés, Dios desciende para tocar al hombre por medio de su Espíritu Santo. En la Torre de Babel, las lenguas se convierten en confusión y dispersión. En Pentecostés, las lenguas son usadas por el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio y reunir un pueblo de toda nación para Cristo. Armonía en las diferencias. O sea, en Babel las lenguas se confunden y se dispersan. En Pentecostés las lenguas producen un pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y cómo podemos vivir nosotros en armonía? Es simplemente por la unidad en el cuerpo de Cristo. En Babel se buscaba la gloria humana y en Pentecostés se busca la gloria de Cristo. La comparación entre Babel y Pentecostés. Y bueno, vamos terminando. Preguntas para reflexionar, ¿no? ¿Qué representa hoy la Torre de Babel en nuestra cultura? ¿Puede la tecnología convertirse en una torre moderna? ¿La gente cree que por medio de la ciencia y la tecnología pueden alcanzar a Dios? ¿Cómo distinguir entre una ambición saludable y un orgullo espiritual? ¿Estoy construyendo algo para glorificar a Dios o para hacerme un nombre yo mismo? ¿Hay áreas donde estoy confiando más en mi capacidad que en Dios? ¿Estoy obedeciendo el llamado de Dios o evitando salir de mi zona de confort? A veces como iglesia tenemos miedo de salir de nuestro sitio de confort y emprender la misión de alcanzar a otros para Cristo, ¿no? A veces la iglesia tiene tanto miedo de dar pasos de fe
no alquilaremos ningún local más grande a menos que tengamos el dinero ahorrado en la cuenta, ¿no? Y eso a veces uno se pregunta hasta qué punto, si Dios abre la puerta, entonces debo obedecer a Dios. ¿Acaso Dios no provee? Hay una pregunta más que me llama mucho la atención y les voy a mandar estas preguntas, después se las voy a mandar en el chat para que las tengan. La pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Cuál es nuestro ladrillo? Los hombres de Babel usaron ladrillo en vez de piedra. El ladrillo es hecho por el hombre. La piedra es creada por Dios. Y hay que asegurarnos de estar edificando nuestras vidas sobre la roca, que es Cristo, y no sobre esfuerzos humanos, ¿no? Bueno, acá el estudio, ahí está. Ladrillo, la piedra, ¿no? El hombre sustituye lo divino por lo artificial. Le sirvió el ladrillo en lugar de la piedra, de la roca. Conclusión. Dejemos de construir con ladrillos humanos y edifiquemos nuestra vida sobre la única roca verdadera, que es Jesucristo. El único nombre que permanecerá para siempre no es el nuestro, sino el de Jesús. Bien, entonces dejamos de compartir. Preguntas o comentarios. Yo tengo un comentario. Sí, Em, Cuando pusiste las características del hombre de Babel, yo estaba viendo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo actual, sí. que el hombre quiere con sus propios esfuerzos llegar a Dios. Ahorita no recuerdo bien los pasos, pero dije, es lo que está pasando ahora, ¿no? Sí. Y cómo Dios interviene ahora, o sea, contra esas personas, ¿no? Me pregunto, no sé, o sea, el hombre se hace Dios a sí mismo, ¿no? Y cómo Dios puede hacer justicia en ese sentido. El juicio de Dios va a llegar, de todas maneras, pero la Biblia dice que como en los tiempos de Noé, que la venida del hombre será como en los tiempos de Noé. Cuando estudiamos el tiempo de Noé, una de las características que se mencionan del tiempo de Noé es que también se le llama el tiempo de la paciencia de Dios. Sí, está Que haciendo durante 100 años Noé predicó y Dios tuvo paciencia durante 100 años esperando el arrepentimiento de alguno, ¿no? Y después de esos 100 años vino el juicio. Y el texto de Noé dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y estamos viviendo la misma época. Estamos viviendo una época donde la gente está cada vez más inmoral, donde se está exaltando la estupidez humana, ahora con la nueva corriente juvenil de hacerse creer que son animales. O sea, es la exaltación de la idiotez. O sea, hemos llegado a una sociedad absolutamente tonta. O sea, uno piensa y dice, ¿qué pasó? O sea, se les quemó el cerebro. O sea, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está el sentido común, no? Y todo esto, pero, pon un comentario cristiano en el internet para que veas cómo te llueven los ataques. Pon un comentario, pon en el internet, yo creo que en la Torre de Babel, y te van a caer cientos, te van a insultar, te van a agredir, te van a decir de todo. Estamos viviendo la época de la paciencia de Dios como en los tiempos de Noé, y llegará el momento en que Dios diga, ya terminó su tiempo. Viene, dice, recoge a su iglesia, nos vamos con él, y los que se quedaron van a experimentar
las copas de juicio, las copas de la ira de Dios que están escritas en Apocalipsis. Entonces, por lo pronto el Señor está teniendo una paciencia divina para soportar la maldad de los hombres. Yo también tengo otro comentario, ¿no? Ahora se vive mucho, o por lo menos lo que a mí me llega, toda este movimiento del New Age, ¿no? Es exagerado, ¿no? Sé tu propio Dios, o sea, yo soy mi propia diosa, o sea, un poco estabas describiendo exactamente lo que el New Age es, ¿no? Porque hoy en día mucha gente no cree ya en la religión. Soy católico nominativo, pero no. Pero sí que creo en las energías, en el yo soy mi propio Dios, en el universo, ¿no? Y lo están mezclando todo, ¿no? Yo antes, por ejemplo, mucho tiempo atrás practicaba yoga y entendí que el yoga no la meditación, los ejercicios de yoga, ¿no? Hasta que una conocida mía, que ella estuvo involucrada desde bebé en temas del New Age, se convirtió al Señor Jesús y ella dijo que nunca más volvería a practicar yoga y me explicó el motivo, ¿no? Lo que significa la práctica del yoga, los ejercicios del yoga. Y practica lo que quieras, menos esto, me decía, ¿no? Y mucho hoy en día hay eso, ¿no? Que yo soy mi propio Dios. Lo que has explicado, Carl. Y luego también me he dado cuenta que yo en algunos momentos de mi vida también he sido así. Soy mi propio, yo decido, ¿no? Sin poner las cosas en manos del Señor. Y yo quiero destacar, porque yo tengo que destacar, porque mira cuánto me esfuerzo. Y yo, y entonces te separas del Señor de una manera muy fea, porque te Sí. separas de él. Pero lo que sí puedo decir es que si realmente el otro día me preguntaba una persona, em, ¿cómo yo puedo tener la seguridad de que realmente he dado mi vida a Cristo? ¿No? Y mi contestación fue, porque lo sientes, porque cuando pecas, cuando haces algo que no está bien, vale, puedes estar un tiempo ahí si tú quieres, pero es que te hundes en la miseria. Sí. Realmente te hundes y al final dices, Dios mío, ¿no? Como explicabas en una otra predicación que decías, ¿no? Y él te saca del lodo y te pone sobre piedra firme, ¿no? Y te dice, y ahora sigues mi caminito, ¿vale? Porque lo has de seguir, ¿no? Ajá. Y yo con lo que estabas hablando ahora me he sentido muy identificada, hasta tal punto que digo, Señor, ¿será que aún no te he pedido perdón suficiente? Tengo que volver a pedir perdón, ¿no? Ya. Y te agradezco mucho porque me he sentido verdaderamente movida. Bueno. Así que gracias por abrirme. Cuando a mí me preguntan cómo estoy seguro de que soy hijo de Dios, yo siempre contesto de que yo cometo muchos errores en mi vida. Eh, pero si hay algo que me molesta, es que, o sea, cuando cometo un error, realmente me molesta. O sea, yo digo, el pecado te produce alergia, ¿no? Hay cosas en la vida que nos molestan tremendamente, ¿verdad? Mm, Nos molestan, nos incomodan, ¿no? Y cuando tú tienes esa reacción en tu corazón frente al pecado, quiere decir que el Espíritu Santo está viviendo ahí. Y bueno, los que me conocen ya saben esa frase que siempre repito, ¿no? Si tú mm, puedes pecar y no se te mueve un pelo en la conciencia, tú eres hijo del diablo. Porque si eres hijo de Dios, tienes que tener ese dolor. No quiere decir que no te vayas a equivocar, que es muy probable que en algún momento nos vayamos a equivocar, pero la, no, o sea, tiene que haber dentro del Espíritu Santo que se contrista, se entristece, dice la palabra. Otra cosa que es interesante, dice, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos? Cuando alguien, por ejemplo, cuando yo veo a los hermanos en la iglesia sirviendo, atendiendo, desgastándose, ¿no? No voy a glorificar a la gente, pero cuando yo veo, por ejemplo, a Hugo, Janet, trabajando en la cafetería, Mario cocinando todo el día sábado para llegar a la iglesia para que el resto comamos, o sea, esa actitud del corazón, dice la Biblia, en cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida.
en que amamos a los hermanos. Entonces, cuando alguien agarra y me dice, oye, caramba, tú, o sea, todo el día estás ahí con la iglesia y con los hermanos y con... Yo digo, gracias a Dios, porque eso significa que he pasado de muerte a vida. Y cuando nosotros en nuestra juventud hacíamos los campamentos, y era matarte cuando hacíamos los campamentos, y las chicas que estaban en la cocina, y era, o sea, ¿me entiendes? Era un desgaste, pero brutal, ¿no? Y todo lo hacíamos porque había un amor al Señor. Entonces, en cada una de esas personas puedo ver yo que han pasado de muerte a vida porque aman a los hermanos. La alergia al pecado, el amor, al amar a los hermanos, todo este tipo de cosas te van indicando que realmente has pasado por ese proceso del nuevo nacimiento y que la Biblia dice que mirad cuán amor nos ha dado el Padre para poder ser llamados hijos de Dios. Y realmente el Señor ha entrado en el corazón, ¿no? Entonces, eso es lo que nos fortalece, y nos fortalece saber que aunque ahorita estamos en el tiempo de la paciencia de Dios, si la paciencia de Dios se hubiera agotado en el año 1973, yo me habría condenado. Entonces, cuando yo le digo a la gente, ora, hay que orar y hay que darle gracias a Dios para que el Señor venga y que el Señor venga pronto a rescatar a su iglesia, pero que no venga antes de que el último que va a conocerle haya sido salvado. Entonces, si Dios se demora una semana, claro, nosotros queremos que el Señor venga pronto, pero si Dios se demora una semana, mira cuánta gente se va a salvar esta semana. Y por eso la paciencia de Dios, que es una bendición. El hecho de que Dios esté demorando es una bendición para todos los que se van a salvar esta semana. Si es que el Señor no viene esta semana, es la gracia de Dios para ellos. Pero llegará un momento en que Dios dirá punto final. Y cuando llegue ese punto, dice, como es el tiempo, en los tiempos de Noé, no entendieron hasta que llegó el diluvio. Y Y entonces, a lo mejor Dios no viene esta semana, pero a lo mejor Dios me llama esta semana. también, claro, claro. No, tenemos, justamente hoy en la mañana me mandaron un mensaje de cuando yo fui pastor de la iglesia con 24 años. Tenía 24 años cuando fui pastor de la primera iglesia y todas las hermanas que estaban en la iglesia, todas eran para mí recontra viejitas, ¿no? Todas eran cuarentonas. Yo tenía 24 años y todas ellas tenían 40 y me parecían ancianas totales, ¿no? Y entonces, antes de que yo llegara, había un pastor que se llamaba Guillermo Izarnotegui. Y él fue el pastor de la iglesia antes que yo. Y hoy día me mandaron el mensaje que ha fallecido, ¿no? Y entonces, y hay otros amigos que han fallecido también. Entonces, entré hoy día, por ejemplo, para ver a un cantante que era de mi época, que se llamaba Javier Colombati, también ha fallecido. Hay un pastor que cantaba una canción mía, que se llamaba la canción del Padre Nuestro, que él se llamaba Pablo Grande, también ha fallecido. Así que el Señor nos puede llamar en cualquier momento, en cualquier momento. Por eso hay que estar siempre preparados para morir y para predicar, me decían en el seminario. Como dijiste el domingo pasado, a veces la muerte también es una bendición, como el Señor que se llevó a Enoc. Así es, así es, así es. Bueno, ¿alguna pregunta más o algún comentario más? Bien, entonces oramos, terminamos el estudio y apenas tenga la grabación, les mando los archivos y los documentos para que los tengan a la mano. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Hemos escuchado tu palabra. Hemos aprendido de la Torre de Babel. Guía nuestras vidas para no caer en lo mismo, Señor. Es tan fácil confundirnos. Es tan fácil confundirnos y tratar de independizarnos de ti. Tratar de alcanzar el cielo con nuestros esfuerzos, Señor. Perdónanos por eso. Luchar por
conseguir gloria o riqueza o fama, oh Padre, o querer desobedecerte, sabiendo lo que tú pides, desobedecerte de todas maneras. Es tan fácil hacerlo sin darnos cuenta. Abre nuestros ojos para ser sensibles a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. cuídense, nos vemos el domingo para los de aquí en Amén. Suiza. Gracias. Gracias. Buen viaje, Gracias, Laura. pastor. Chao. Gracias. Gracias. Adiós, cuídense. Gracias a todos. Chao, Bendiciones. chao. Buenas noches. Chao.